Si me escuchan, me avisan, por favor, porque estoy hablando desde un auricular. Hola, ¿tú me escuchas? Bueno, buenísimo. Bueno, venimos hablando desde la unidad 18, venimos hablando prácticamente de matrimonio, ¿verdad? Estuvimos viendo el concepto del Código Civil, decíamos que era la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? Con el objeto de crear familia. Vemos que el matrimonio está protegido por el Código Civil, ¿verdad? Es una institución protegida por el Código Civil. Habíamos visto las formas de establecer el matrimonio de manera ordinaria, ¿verdad? Hablamos de los tres pasos dentro de la manera ordinaria, después hablamos de las formas extraordinarias, ¿verdad? Hablamos de la capacidad de las personas, de la modificación del estado de las personas que se casan, que pasan de ser solteros a ser casados. Hablamos de los derechos y obligaciones que surgen a partir de la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Del deber de alimento, de cuidado, de fidelidad, ¿verdad? De todo eso estuvimos hablando en las unidades anteriores. Ahora lo que vamos a hablar, que también de cierta manera ayer tocamos, ¿verdad? Porque estaba dentro del PPT, es la unidad 20 de las diligencias previas a contraer matrimonio, ¿verdad? Cuando hablamos de diligencias, hablamos lo más común es que pensemos en gestiones previas, ¿verdad? Son los pasos previos al acto de contraer matrimonio propiamente, ¿verdad? Vamos a ver los conceptos y demás cosas. Entonces, sin más, vamos a arrancar con eso ya, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diligencias previas para contraer matrimonio? No es otra cosa que los trámites. Estoy proyectando el resumen para que no haya, para que sea más didáctico, ¿verdad? Dice, consiste en los trámites realizados por los futuros contrayentes ante el oficial público de registro del Estado Civil y los actos que cumple dicho oficial y que tienen por objeto hacer conocer al funcionario la existencia o no del impedimento o prohibiciones para la celebración del matrimonio. O sea, cuando hablamos de diligencia previa, nos referimos a todos esos trámites que hacen los futuros contrayentes, ¿verdad? Si yo me voy a casar con alguien, entonces son todos los trámites que yo cumplo con esa otra persona ante el oficial público del registro, ¿verdad? Para que él sepa si yo efectivamente puedo casarme o soy un sujeto que puede contraer matrimonio, ¿verdad? Con esa persona con la cual pretendo hacerlo. Y dice, lo actuado debe constar en acta firmada por los futuros contrayentes, los testigos de conocimiento y los testigos del acto y por el oficial del registro. O sea, toda esa diligencia previa, que son las preguntas que realiza el oficial público del registro, se van registrando. Por eso dice, lo actuado debe constar en acta. O sea, toda esa diligencia previa, todos esos trámites previos van a costar, un ratito, van a costar en el acta, ¿verdad? Que tiene que ser firmada por los contrayentes, los testigos de conocimiento y los testigos del acto, ¿verdad? Y también, naturalmente, por el oficial del registro. O sea, la diligencia previa son los trámites que realizan los futuros contrayentes antes de casarse. Y eso lo hacen ante el oficial público del registro civil, ¿verdad? Y en nuestro Código Civil habla sobre la regulación justamente en su artículo 15 y dice, las diligencias previas y la celebración del matrimonio se regirán por las disposiciones de la ley del registro del Estado, perdón, del registro de Estado Civil. Creo que hay una ley que no sé el número, no me acuerdo ahora, ¿verdad? Que es la que rige al registro civil. Dentro de esa ley menciona justamente cuáles son las diligencias previas, pero acá vamos a ver que está detallado en el resumen, ¿verdad? Y siempre estamos hablando de los trámites previos a la realización del matrimonio. Sobre eso trata esta unidad. Dice, el matrimonio debe celebrarse ante el oficial del registro público. Esa es la primer diligencia, ¿verdad? Para que el matrimonio sea válido, tiene que celebrarse ante el oficial del registro público. Acá estamos hablando siempre de un matrimonio en cuanto a su forma ordinaria, ¿verdad? En su despacho, en forma pública
y con las formalidades que la ley prescribe, en la presencia de los futuros contrayentes o sus apoderados, perdón, y los testigos mayores de edad. O sea, lo primero que tiene que darse es esto, ¿verdad? Yo concurro con mi futura esposa, ¿verdad? Ante el oficial del registro público, en el despacho de él, ¿verdad? Con las formalidades que la ley va a decir que tiene que cumplirse, ¿verdad? Hablando en temas de edad, en temas de capacidad, eso es lo que la ley nos decía. Recuerdan que ayer, para los que estuvieron, estábamos viendo que la ley, por ejemplo, había los impedimentos absolutos, los impedimentos relativos, ¿verdad? El tema en cuestiones de edad, en cuestiones de que el matrimonio como un carácter tiene la monogamia, ¿verdad? O sea, uno se puede casar simultáneamente con una sola persona, ¿verdad? Uno puede tener varios matrimonios en simultáneo, o uno puede casarse con una persona de diferente sexo, no puede casarse con alguien del mismo sexo. Esos son algunos impedimentos que tiene que corroborar el oficial del registro público, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, tienen que estar presentes eh, los testigos de ese matrimonio, ¿verdad? Que tienen que ser también mayores de edad. Entonces, eso en cuanto a la celebración del matrimonio, son los requisitos. Después hablamos del oficial público, ¿verdad? Del registro público y sus obligaciones. Y en el artículo 25 dicta cuáles son las obligaciones del oficial del registro público. Debe informar, dice, a los futuros contrayentes que tienen la opción de elegir el régimen patrimonial que adoptaren, y si estos no lo expresan, el régimen que regirá será el de la comunidad de gananciales bajo la administración conjunta. O sea, vamos otra vez al mismo ejemplo. Yo concurro junto con mi señora, yo concurro junto con mi señora, ¿verdad? Ante el oficial del registro público. Entonces, él tiene que informarnos a nosotros, eso está en la ley te dice esto taxativamente que tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que informarnos de las opciones que tenemos a la hora en cuanto a los regímenes, en cuanto a los regímenes de administración patrimonial, ¿verdad? Que podemos adoptar. Dijimos que eran tres. Estaba la comunidad de bienes gananciales, estaba la comunidad del régimen separado, o sea, la de separación de bienes, y la última que era la de participación diferida. Son los tres regímenes que hasta hoy existen, ¿verdad? En caso de silencio, decía la norma, ¿verdad? Si es que el oficial del registro público no hace la pregunta, que lo tiene que hacer, pero si no hace la pregunta, o en caso de silencio por parte de los contrayentes, el régimen que va a regir es el de comunidad de gananciales, o sea, los de bienes mancomunados, ¿verdad? Bajo la administración conjunta de ambos. Esa es la que va a regir en caso de silencio. Esto la profesora lo puede plantear con una pregunta, ¿verdad? Y puede formularlo de esta manera más o menos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el régimen que regirá, el régimen patrimonial que regirá el matrimonio en caso de silencio según el artículo 25, ¿verdad? Y te va a poner las tres opciones: régimen de comunidad de gananciales, régimen de separación de bienes o régimen de participación diferida. Lo que tenemos que saber que es en caso de silencio, según el artículo 25, el régimen que va a regir es el de comunidades gananciales bajo la administración adjunta de ambos esposos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber en cuanto a la obligación del oficial del registro público. Señor, comunidad de gananciales. Los bienes mancomunados. Comunidad de gananciales, ¿verdad? Eso es o sea que la obligación del oficial del registro es mencionar esto, pero si él no lo hace, o si los contrayentes no mencionan bajo qué régimen quieren contraer matrimonio, este va a ser el régimen que el régimen que va a regir, valga la redundancia, la comunidad conyugal, ¿verdad? El régimen de comunidad gananciales. Eso en cuanto a la obligación del oficial del registro público. En cuanto al número y clase de testigos, dice, para las diligencias previas, ¿qué eran las diligencias previas?
eran las gestiones o los trámites que se realizaban antes del matrimonio, antes de contraer matrimonio. Para las diligencias previas son dos testigos de conocimiento y dos de acto. Para el matrimonio, acto son dos testigos mayores de edad. O sea, acá tenemos distintas clases de testigos, ¿verdad? Cuando hablamos de diligencias previas, dice que son dos testigos de conocimiento, ¿verdad? Y cuando hablamos del acto en sí, ¿verdad? De ese estar delante del oficial del registro público, dice que son dos de acto para el matrimonio, ¿verdad? Y siempre tienen que ser los testigos mayores de edad, siempre. Es lo que exige por lo menos la ley, ¿verdad? Entonces, para poder separar eso, ¿verdad? Son, primero que nada, dos testigos de conocimiento y dos testigos del acto del matrimonio, ¿sí? Y tienen que ser mayores de edad. Luego hay un apartado, creo que es dice autorización para los menores. La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años. Eso nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay dos formas legales hoy de emanciparse, ¿verdad? A través del matrimonio de los 16 años y la obtención de un título universitario. Entonces, esto nosotros ya sabíamos, ¿verdad? La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, salvo dispensa especial a partir de los 14 años. O sea, con autorización del juez de primera instancia en lo tutelar del menor para los menores de ambos sexos. Yo sinceramente no recuerdo si esto sigue vigente, ¿verdad? Pero según yo era a partir de los 16 con autorización de los padres. Esta última parte de la dispensa, yo no me acuerdo si era así. ¿Me das un segundo, por favor? Nayara, hola, un ratito. Nayara, te escucho. Hacer nomás a mi nombre, Emanuel Suazo, 4054270. Uy, perdón. Eh, ay, Dios, un ratito. Bueno, ok. No sé si alguien tiene su código civil a mano, por las dudas. A ver un poco. Yo nomás no tengo a mano mi código civil, sinceramente, ¿verdad? Pero lo que sí yo estoy segurísimo, segurísimo, es que la edad mínima para contraer, tenés, habla ahí de los 14 años con las dispensas del juez, Denise. Ah, perdón, Sofi. Tiene que estar, no, está en la ley 1/92. Voy a googlear un poco, espérame que tiene que estar, porque yo realmente no recuerdo ley 1/92 de la reforma del Código Civil. Sí, acá está. A ver, no dicen qué artículo, ¿verdad? No. Acá tengo la ley 1/92. Matrimonio. El matrimonio es una ley, no habrá matrimonio sin cumplimiento. A ver, los cónyuges deberán económicamente sostenimiento. Artículo 10. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Artículo 20. Acá está. Sí, bien ahí. Acá, no sé si ven mi pantalla. Los menores a partir de los 16 años cumplidos y hasta los 20 años necesitan el consentimiento de sus padres o tutor para contraer nupcias. A falta o incapacidad de uno de los padres bastará con el consentimiento del otro.
Si ambos fueren incapaces o hubieran perdido la patria potestad, decidirá el juez en lo tutelar. Pero acá habla de los 16 años. Los hijos extramatrimoniales también menores requieren el consentimiento del padre o madre que lo reconoció o en su caso de ambos. En defecto de estos, decidirá el juez, dice. Pero no veo nada sobre los 14 años. Yo no veo nada sobre los 14 años. Para mí que eso ya no está vigente. ¿Verdad? Bueno, y bueno, entonces en eso yo no estaba completamente seguro, pero para mí que era así. Entonces la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años, ¿verdad? Esta parte donde dice salvo dispensa especial es lo que yo no encuentro. Ahora mirando la ley 1/92 no encontré, pero igual voy a seguir buscando, ¿verdad? Pero esta dispensa especial por lo menos yo no la encontré todavía. Así que por el momento yo me quedo con esto. La edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años previa autorización de los padres, ¿verdad? En defecto de estos, decide el juez de lo tutelar, ¿verdad? Si es que los padres no están en capacidad o tienen algún problema de salud que les impide tener capacidad de hecho, ¿verdad? Entonces, en este caso, es el juez en lo tutelar el que va a decidir. Después dice, todo menor necesita la autorización de sus padres o tutores. En el caso de que uno de los padres se hallara incapacitado, solo se requiere la autorización del otro. Si ambos estuvieran afectados de incapacidad, que es lo que mencioné recién, decide el juez. La autorización otorgada por el magistrado de primera instancia en lo tutelar del menor se denomina venia judicial. O sea, yo tengo 16 años y me quiero casar. Entonces necesito que mi padre o mi madre me autoricen. Si mi madre está incapacitada, mi padre me puede autorizar. Si los dos están con alguna incapacidad de hecho, en ese caso necesito de esta figura que es la venia judicial, que es la autorización del magistrado de primera instancia en lo tutelar, ¿verdad? Tere, creo que se quedó abierto tu micrófono. En el caso, ¿cuál es la sanción? Dice, si los menores se casaren sin debida autorización, no se anula el matrimonio y queda subsistente y válido. A ver, un ratito, un ratito. Ya, hacer algo. Ahí. Entonces, ¿qué te dice la norma? ¿Verdad? Si es que yo tengo 16 años o tengo 17 y me caso con otra persona siendo yo menor de edad o los dos somos menores de edad, en este caso y sin autorización de los padres, no se anula el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos ayer, y esto también la profesora venía enfatizando, la capacidad de las personas y el matrimonio son dos instituciones que nuestro Código Civil protege. La familia, dicho de otra manera, ¿verdad? Entonces, si yo me caso sin autorización de mis padres, mi matrimonio no se anula. Pero hay una sanción que es de la administración de los bienes que va a quedar a cargo de los padres o tutores, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Ese es el castigo en caso de que se contraiga matrimonio antes de los 18 años, o sea, entre los 16 y los 18 años, sin la autorización de los padres. Dice, simplemente, esta es la sanción, simplemente los menores quedarán sujetos al régimen de separación de bienes hasta cumplir la mayoría de edad, o sea, hasta los 18. El juez fijará la suma que por cuota alimentaria podrá disponer el menor para subvenir sus necesidades y las del hogar, lo que será tomada de sus rentas, si las tuviera, en su defecto, del capital. Una vez cumplidos los 20 años, podrán optar, dice, por el régimen patrimonial de su preferencia. Entonces, acá es donde se expresa la sanción como consecuencia de haberse casado entre los 16 y los 18 años, o sea, siendo un menor de edad, sin la autorización de los padres.
lo primero que ocurre es que ese matrimonio va a ser bajo el régimen de separación de bienes. Y segundo, que los padres van a ser los que van a administrar los bienes y el juez va a fijar una cuota alimentaria que los padres le van a dar a los hijos menores porque se casaron sin autorización para que estos puedan subsistir y cubrir los gastos que conlleva, ¿verdad?, las necesidades del matrimonio y del hogar, ¿verdad? Eso es importante saber entonces. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo? Bueno, bueno, bueno. Después, entiendo que estamos yendo en el orden del programa. Si no me voy en orden del programa, por favor avísenme. Pero según yo, no estamos yendo en orden del programa. Eh, no, este es el resumen, que está de acuerdo al orden del programa. ¿Verdad que yo tengo un programa acá. No quiero mirar el programa. Yo creo que me estoy yendo en el mismo orden, ¿verdad? Pero por las dudas. Civil personas. Diligencias previas. Concepto de las diligencias previas ya vimos, su regulación ya vimos, la celebración del matrimonio, requisitos ya vimos, el oficial y sus obligaciones ya vimos, los testigos, qué clase son y número ya vimos, autorización de los menores lo que vimos y la sanción es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver la redacción y firma del acta, esto es lo que vamos a ver ahora. Sí, está en orden. Ok. Siempre estamos hablando de todo lo previo al matrimonio, ¿verdad? Y estamos hablando de la redacción y firma del acta. ¿Por qué hablamos de redacción y firma del acta? Recuerda que tiene que actuarse todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de actuaciones, estamos hablando que tiene que haber un registro de lo que está pasando, ¿verdad? Y dice, el oficial del registro civil, una vez recibido el consentimiento de los contrayentes de tomarse como marido y mujer, invocando la autoridad de la ley, los declarará unidos en legítimo matrimonio. El acta de matrimonio será redactada y firmada inmediatamente, previa lectura y ratificación. Se entregará la libreta de familia a los contrayentes. O sea, una vez de que los dos aceptaron contraer matrimonio, una vez de que se cumplieron estas diligencias previas, es está sobre mi mesa la carpeta de las ANEAS. Eh, a ver. Bueno, una vez que se cumplieron las diligencias previas, una vez que ambos aceptaron contraer matrimonio, entonces ahí es cuando el juez, ¿verdad?, toma en base a lo que establece la ley la declaración de legítimo matrimonio. Y eso es lo que se hace constar en un acta de matrimonio, que es lo que se redacta y se firma inmediatamente. El juez lee esto, ¿verdad? Y esto se vuelve a ratificar, ¿verdad? Posterior a ello ya es que se le entrega la libreta de familia, ¿verdad?, a los contrayentes y cuando se hacen la fotito y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la redacción y la firma de la acta. Después dice, casos en que la posesión de Estado cubre los vicios de que adolece el acto de matrimonio. No me ha recibido todo eso, sí. ¿Por qué dice los vicios de que adolece el acto del matrimonio? Dice, la posesión de Estado no basta para acreditar el matrimonio. O sea, dice, pero puede ser una prueba complementaria en el caso de que existiendo el acta de celebración del matrimonio, en ella no se haya observado las formalidades prescritas en la ley. Vamos a ver de cuándo hablamos de posesión, la posesión de Estado. Que este concepto yo no recuerdo, por lo menos que la posesión de Estado, derecho de familia. A ver un poco. Se entiende por la posesión de Estado a la presencia de una relación filial, aun cuando no exista una conexión biológica entre las partes. Es decir, de que sin existir una paternidad biológica,
se ocupa de los roles de padre e hijo sin o son reconocidos como tales en la sociedad. Entonces esa es la posesión de Estado. Pero cuando hablamos de matrimonio, ok, entiendo que cuando hablamos de matrimonio nos estamos refiriendo del acto de matrimonio, o sea, cuando no se cumplen todos los pasos que establece la ley, en este caso, para que el matrimonio, o todas las diligencias previas para que el matrimonio pueda ser declarado legítimo. Dice, la posesión de Estado no basta para acreditar el matrimonio, pero puede ser una prueba complementaria en el caso que existiendo el acta de celebración del matrimonio, en el caso que existiendo el acta de celebración del matrimonio en ella no se hayan observado las formalidades prescritas en la ley. Bueno, pues si hay algo que no me cierra esto. Un ratito. Un jatín. Posesión de Estado. Civil, población. Un ratito. No hay nada de esto. ¿Alguien tiene alguna anotación sobre posesión de Estado, por si acaso? Joana, ¿vos no tenés nada? Adri, algo sobre posesión de Estado. Sí, yo estoy hablando de la unidad 20. Lo que estamos viendo son las diligencias previas al matrimonio. Lo que quiero saber es, bueno, a qué se refiere la posesión de Estado. Entiendo que es una especie de, empiezo que es una especie de matrimonio aparente, pero no estoy seguro tampoco. Y en googleando me sale que es cuando existe una relación paterno-filial, pero el hijo no está reconocido. Entonces, por eso es que no me cierra mucho la idea. Mientras buscas, yo voy a avanzar. Voy a marcar en amarillo. Ok. Porque realmente no estoy seguro de esta parte. Después, esto nosotros ya vimos también. Señora, posesión de Estado. Sí. O- Ya, o sea, que si vos y yo vivimos concubinados, vivimos juntos, nos comportamos como un matrimonio, pero no estamos casados. De eso es lo que habla, entiendo yo. Entonces, la posesión de Estado no basta para acreditar el matrimonio. O sea, que vos y yo estemos unidos de hecho no basta para acreditar matrimonio. Pero puede ser una prueba complementaria, dice. En el caso de que existiendo el acta de celebración del matrimonio en ella no se hayan observado las formalidades. Esta última parte es lo que a mí no me cierra, ¿verdad? En donde entiendo que puede ser que se hayan llevado algunos de los pasos o de las diligencias establecidas en la norma, pero no consta de que se hayan cumplido todas las diligencias. Entiendo que va por ahí la mano, pero no estoy muy seguro. Esto le podemos preguntar hoy a la profesora. ¿Vos te vas a la facu hoy, Zeneida? O Zeneida no está aquí. Sí, vos te vas hoy a la facu. Anotame esto, por favor, que es la posesión de Estado, para entender, para preguntar a la profe, porque yo no voy a estar seguramente en la clase. Gracias.
Así nos explicas. Bueno, avanzo. Matrimonio in articulo mortis. Esto estamos hablando siempre de. Ayer hablamos de esto también. Cuando nos referíamos a cuando es una forma extraordinaria, ¿verdad? Para contraer matrimonio en caso de que uno de los contrayentes esté cerca de morir. Dice, en este punto se haya regulado en el artículo 85 que establece que el oficial público podrá prescindir de todas o de algunas formalidades que deben preceder al casamiento. Cuando hablamos de formalidades, hablamos de hacerle la pregunta a los contrayentes, de ir ante el oficial del registro civil, hacer todos esos pasos previos, ¿verdad? Lo que dice la ley es que en este caso, cuando la persona está cerca, cuando uno de los contrayentes está cerca de morir, ¿verdad? Él puede justificar eventualmente el hecho de prescindir de alguna o de todas las formalidades que le preceden al casamiento, dice, ¿verdad? Cuando se justificare con certificado médico y donde no lo hubiere, con el testimonio de dos testigos hábiles, si alguno de los esposos se hallare gravemente enfermo, en peligro de muerte, pero lúcido para manifestar su consentimiento, ¿verdad? Dice, sabrá de constar en el acta, pero si hubiere peligro de demora, el matrimonio en artículo de muerto podrá celebrarse en presencia de tres testigos que no están ligados entre sí por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, siempre que alguno de ellos al menos sepa leer y escribir. Esta persona recibirá la declaración de que se toman por esposos y extenderán el acta constatado, lugar, día y hora, nombre de los contrayentes, testigos, etc. O sea, ¿qué es el matrimonio in articulo mortis entonces? Yo tengo una enfermedad y me voy a morir. Tengo un tumor en la cabeza y me quedan 2 días de vida o una semana de vida y me quiero casar con una chica, ¿verdad? Yo estoy en peligro de muerte ya estoy cerca de morir, es inminente mi muerte, pero tengo cierto, o sea que cuento con lucidez, o sea, yo puedo tomar decisiones, puedo hablar, puedo expresarme. En este caso, como una justificación a que mi muerte por una enfermedad terminal o por una condición médica que es acreditada con un certificado médico, el oficial público, ¿verdad? Puede eventualmente prescindir de toda o de alguna de las formalidades del matrimonio, o sea, de esas diligencias previas, ¿verdad? Porque lo que se trata es de cumplir la voluntad del contrayente que está en un peligro o que está, mejor dicho, con una inminencia en cuanto a su muerte, ¿verdad? Entonces puede ocurrir el caso de que una persona esté por morir, ¿verdad? Y quiera contraer matrimonio. Entonces, pero eso tiene que acreditarse a través de un certificado médico. En el caso de que no exista un certificado médico, pero que la persona esté cercana a la muerte, tiene que acreditarse ese estado de cercanía a la muerte, ¿verdad? Por dos testigos hábiles. Por dos testigos hábiles. Y existen otra vez dos escenarios, ¿verdad? Si el oficial del registro público está presente, él, como les dije, puede prescindir de alguna o de todas las diligencias para llevar a cabo el matrimonio. Si el oficial del registro público existe una especie de peligro de demora, ¿verdad? O sea, el oficial del registro público no va a llegar y uno de los contrayentes se va a morir efectivamente, puede tomarse o puede suscribirse el acta de matrimonio en presencia de tres testigos, ¿verdad? Que no estén ligados entre sí por parentesco, del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? Que al menos alguno de ellos sepa leer y escribir. ¿Por qué? Porque él tiene que redactar el acta, porque no está por el oficial del registro público. Entonces, como no está el oficial del registro público, uno de esos tres testigos que no tienen una relación de parentesco de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
tiene que saber leer y escribir para redactar esa acta de matrimonio. Siempre la condición justificante es que uno de los contrayentes en este segundo escenario esté cerca de morir y exista un peligro de demora por parte del oficial del registro público, ¿verdad? No va a llegar a celebrar el matrimonio porque ya cuando llegue se presume que ese señor ya va, ese contrayente, ¿verdad? Que puede ser hombre o mujer, ya va a morir. Entonces, existe también la posibilidad de que esto suceda. Estos son matrimonios o formas de contraer matrimonios extraordinarios. Si alguno de los contrayentes no supiere o no pudiere firmar, lo hará a ruego de una persona que puede ser o no uno de los testigos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el escenario? Está el contrayente ahí enfermo a punto de morir, pero está lúcido. Está la otra persona con la cual él se quiere casar. Están los tres testigos, ¿verdad? Que no tienen relación de parentesco entre sí. Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Uno de ellos tiene que saber leer y escribir. No está el oficial del registro público porque está con demora, no va a llegar. Entonces, en ese contexto, se celebra o se redacta, se labra el acta de matrimonio, ¿verdad? Si uno de los testigos no sabe firmar o no puede firmar, entonces dice que lo hace otro testigo u otra persona a ruego de él, porque él no puede firmar, porque no sabe firmar o no puede firmar. Posteriormente, el acta que se elaboró va a ser entregada al oficial del registro. La celebración será publicada por 8 días en avisos por las puertas de la oficina del registro, dice, ¿verdad? Entonces, esto para tener en cuenta entonces. De todo lo que hablamos ahora es el matrimonio en artículo mortis. Lo que tenemos que saber de acá es que este es un matrimonio, es una forma de contraer matrimonio, una forma extraordinaria de contraer matrimonio, ¿verdad? Puede ser ante el oficial de justicia o sin la presencia del oficial de justicia cuando exista un peligro de demora. En ambos casos tiene que preverse el requisito esencial es que uno de los contrayentes esté cercano a la muerte, pero esté lúcido, ¿verdad? Ese es el requisito esencial para ambos casos cuando nos referimos al matrimonio in articulo mortis, ¿verdad? Esta parte me siguieron, me copiaron. ¿Sí? No, pero ahí con lo que me dijo Lili creo que me dijo, me da una idea más o menos lo que quiere decir, ¿verdad? De cuando hablamos a esto, ¿verdad? La posición de Estado. Entiendo de que hay veces de que existe este concubinato, ¿verdad? Quien más y menos conoce una pareja de personas que nunca se casaron, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver más bien cuál es la puntualidad, ¿verdad? Pero entiendo que es para casos de personas que estén con una especie de unión de hecho, ¿verdad? Por lo tanto, no cumplieron lo que son las diligencias previas, ¿verdad? Para poder acreditar, en todo caso, un matrimonio legal, ¿verdad? Pero eso hoy Zeneida le va a preguntar a la profe para poder tener bien en claro. Bueno, salimos entonces ahora del matrimonio en artículo mortis, ya hablamos de eso y ahora vamos a hablar del concubinato, artículo 86 Código Civil. Dice, también se prescindirá de las formalidades cuando los contrayentes quieran regularizar una unión concubinaria. Creo que esto puede tener relación con lo que acabé de mencionar. De por lo menos 5 años. Y el oficial, mediante información sumaria de por lo menos 2 testigos, tenga conocimiento de que no existen impedimentos para la celebración del matrimonio. Entonces, es también el concubinato, o sea que en caso de concubinato, en caso de que se pueda acreditar de que esas personas están con o sea que tienen una relación concubinaria de por lo menos 5 años, se puede también prescindir de las formalidades del matrimonio. Creo, no estoy seguro, que esto puede tener relación
con la posesión de Estado. Creo que puede ser, pero no estoy seguro. Entonces, si yo tengo mi concubina, ¿verdad? Y quiero regularizar mi situación y puedo acreditar de que yo estoy en unión concubinaria con ella por lo menos 5 años, y eso lo pueden acreditar 2 testigos al menos, ¿verdad? Entonces yo puedo eventualmente presentarme ante el oficial ante el oficial oficial de cumplimiento, iba a decir, ante el oficial público, ¿verdad? Y prescindir de las formalidades del matrimonio. ¿Cuáles formalidades? La que establece el Código Civil, ¿verdad? Eso en cuanto al concubinato. Entonces, el concubinato también es una causa de matrimonio extraordinario cuando no se realizan las formalidades que establece la ley, las normas, para que ese matrimonio sea legal. El matrimonio es una justificante. Ahora, vamos a ver quiénes pueden celebrar matrimonio. Dice, tienen la competencia para celebrar matrimonio en artículo de suerte. En artículo de suerte, ok. Los capitanes de barcos nacionales de ultramar, actuarán fuera de las aguas jurisdiccionales de la República como oficiales del registro civil. Ah, ya. O sea, estos son casos excepcionales, ¿verdad? En donde no hay un oficial del registro. Entonces, ¿quién puede actuar como oficial del registro? ¿Quién tiene competencia para hacer esto? Los capitanes de barco. O sea, se da el caso de que estamos en un barco, en un crucero, ¿verdad? Y está fuera de las aguas. Vamos a hacer el ejemplo, ¿verdad? Estamos en un crucero que está por el Caribe, o estamos en medio del océano Pacífico, ¿verdad? Y yo me quiero casar con una persona. O, naturalmente, estamos fuera del país y no hay ningún oficial de registro en ese momento. Entonces, ¿quién puede oficiar de oficial de registro en ese momento? Dice que puede ser el capitán de barco, ¿verdad? Él puede oficiar eventualmente, o él puede celebrar ese matrimonio. Él tiene la competencia para celebrar matrimonio en este caso, ¿verdad? Los capitanes de barcos nacionales de ultramar. Pero para que lo pueda efectuar, tiene que estar fuera de las aguas jurisdiccionales de la República, dice, ¿verdad? Como oficiales del registro del Estado Civil. O sea, él tiene esa competencia. Pero tiene que estar fuera de las aguas nacionales. Esa parte se entendió. Hola, ¿me copiaron? Si no se entiende, que díganme, por favor. Espérame que no diga. Bueno, entonces esto en cuanto a, porque en el examen puede plantear, solo los oficiales del registro civil pueden celebrar el matrimonio, ¿verdad? Y la verdad es que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que se dé el contexto de que uno de los contrayentes esté cercano a la muerte. En este caso, si es que no está el oficial de registro civil, decíamos anteriormente que puede realizarse en presencia de 3 testigos que no tengan relación de parentesco, ¿verdad? Y uno de ellos, en ausencia del oficial del registro, eventualmente puede labrar esa acta de matrimonio, siempre que sepa leer y escribir. O eventualmente también los capitanes de barcos nacionales de ultramar también pueden oficiar como oficiales del registro civil. Pueden también ellos celebrar matrimonio siempre que actúen fuera de las aguas jurisdiccionales de la República, ¿verdad? Ellos también pueden hacerlo. Después dice, ¿pueden los cónsules celebrar matrimonio en artículo de muerte? Dice, no siendo oficiales investidos para tal efecto y rogándose tales atribuciones, no tienen competencia para la celebración. O sea,
que los cónsules no pueden celebrar matrimonio. Ellos no pueden oficiar como, como oficiales del registro civil en este caso, ¿verdad? No pueden porque no están investidos para tal efecto. Ellos son cónsules. Este es el caso que, si hace la pregunta puntual acá, tenemos que saber esto. No pueden porque no están investidos para tal efecto, ¿verdad? No tienen competencia para celebrar matrimonios los cónsules. Siempre hablando de la figura en artículo de muerte. ¿Qué era el artículo de muerte? Cuando uno de los contrayentes está cercano a la muerte. Después hablamos de los matrimonios celebrados con anterioridad a la ley del matrimonio civil. ¿Cuál es la ley del matrimonio civil? La vigente hoy es la 1/92. Los matrimonios que no hubieron celebradose dentro del régimen del matrimonio civil, o sea, sean anteriores a las formalidades y régimen de inscripción allí impuestas, deben tenerse por válidos reuniendo ciertos requisitos. O sea, si yo me casé antes de la ley 1/92, o sea, si yo me casé antes del año 1992, si yo me casé en 1980 o en 1970, ¿verdad? Tengo que cumplir ciertos requisitos para que mi matrimonio sea válido. ¿Cuáles son? La presentación del acta matrimonial expedido por la parroquia, ¿verdad? Puede ser, ¿por qué decíamos esto? Porque antes los matrimonios no se celebraban en el registro civil. Antes los matrimonios no se registraban, perdón, no se registraban en el registro civil. Antes los matrimonios se registraban en las parroquias. Los nacimientos, las muertes y los matrimonios, antes y más, ¿verdad? Se celebraban o se registraban, mejor dicho, en las parroquias. Entonces, si yo quiero convalidar mi matrimonio, que es anterior a esta ley, tengo que presentar el acta matrimonial que me expidió eventualmente en ese momento la parroquia. Después dice reconocimiento judicial de la relación de hecho a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y de la Ley 1/92. O sea, yo tengo que solicitarle al oficial del registro al juez, perdón, el reconocimiento de la relación de hecho que yo tengo con esa persona, ¿verdad? Siempre, esta es una forma también que se da, ¿verdad? De matrimonios que no fueron celebrados o que fueron celebrados antes de la ley 1/92. Y la tercera opción es la presentación sumaria de testigos y acta de nacimiento de hijos comunes, ¿verdad? O sea, si yo no tengo acta matrimonial expedida por la parroquia y no tengo un reconocimiento judicial de la relación de hecho que tengo con mi pareja, eventualmente puedo presentar testigos, ¿verdad? Que acrediten que yo tengo una relación, ¿verdad? Con esa persona y el acta de nacimiento de nuestros hijos que tenemos en común. Esto para que se pueda convalidar mi matrimonio que fue celebrado antes de la ley 1/92. Son tres formas: presentación del acta matrimonial que expide la parroquia, el reconocimiento judicial de la relación de hecho o la presentación de testigos, ¿verdad? Y el acta de nacimiento de los hijos que eventualmente tenemos en común, para que se pueda acreditar un matrimonio conforme a la ley 1/92. Con eso, vamos a ver si terminamos el desarrollo. A ver, luego. Dice, caso que la protección de Estado cubre los vicios que se establecen en este matrimonio, artículo muerte, ya vimos. ¿Quiénes pueden celebrarlo? Ya vimos. ¿Pueden los cónsules celebrar matrimonio? Ya vimos que no. Después dice, prueba de matrimonio. Matrimonios anteriores a la sanción de la ley de 1898, matrimonio civil. Matrimonios posteriores a esta ley, imposibilidad de presentar la partida, celebración del matrimonio religioso, requisito. Ok, esto último no vimos, celebración del matrimonio religioso, requisito. Esto creo que no vimos todavía. No. Esto no está en el PPT, vamos a ver.
PPT. Eso no tengo, che. El último punto de la unidad 20 no tengo, que es la celebración del matrimonio religioso. Requisito. ¿Alguien por si acaso no tiene esto en el libro? Eso no tengo. Señora. Sí, sí. ¿Eh? Los contrayentes. El sacerdote, sí. Puede ser, pero no sé realmente, o sea, no sé puntualmente a qué se refiere con los requisitos para la celebración del matrimonio religioso. O sea, el que se haya casado por iglesia, man, te va a saber, ¿verdad? ¿Qué requisitos te solicitan para que te puedas casar por iglesia? Entiendo que tiene que haber una suerte de acuerdo prenupcial ya o algo así para que te puedan casar por iglesia. Porque uno primero generalmente se casa por iglesia y después se casa ante el oficial del registro, ¿verdad? Suele ser así, por lo menos en los matrimonios que yo, o los que me tocó asistir, ¿verdad? Pero no tengo nada sobre eso, yo en el resumen. Si podés anotar también esto, Zeneida, Joa, te escucho. La libreta de familia. Ah, ya. Y bueno, y esos requisitos tenemos que ver. Yo no me acuerdo que la profesora haya hablado de esto, che, pero Zeneida, te pido el segundo favor del día. Anotar a esto también y preguntar a la profesora qué quiere decir cuando habla de los requisitos del matrimonio religioso. Por favor, para poder entender. No sé si acá tienen preguntas, dudas sobre lo que estuvimos viendo. Es relativamente sencillo, ¿verdad? Estas unidades de matrimonio. No sé si tienen dudas, algo lo que no haya sido claro, que no se entendió, que no se explicó bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Jorge, Adri.